Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En el video de hoy voy a mostrarles cómo realizar un planchado profesional paso a paso. De manera entonces que si lo que queremos es lograr ese cepillado perfecto, liso, que dure varios días para nosotros o para nuestros clientes, debemos ver todo el video, desde el principio hasta el final. Recuerden que si les gusta el video, deben suscribirse al canal por favor para poder seguir haciendo videos como estos. Ahora, sin más preámbulos, les voy a recomendar, tomen apuntes para que todo el proceso quede muy claro y con este video aprendamos hoy cómo realizar este liso profesional perfecto con plancha. Lo primero que voy a hacer es aplicar un producto termoprotector en el cabello de mi clienta recién lavado. Ya en el canal tenemos un video donde explicamos paso a paso cómo realizar la aplicación del producto termoprotector y cuál es el producto apropiado que necesitamos para este procedimiento. Recomendaciones. Cabello bien seco antes de planchar. En un procedimiento profesional en la peluquería o en la barbería, lo primero que yo hago es cepillar el cabello antes de plancharlo. Sin embargo, en esta ocasión solo vamos a realizar el planchado con el ánimo de que el procedimiento quede totalmente claro. Hay planchas que dicen, o hay fabricantes de planchas que recomiendan planchar el cabello húmedo. Yo no se lo recomiendo. En mi experiencia profesional, lo primero es que el cabello esté totalmente seco. Planchar cabello seco, no húmedo, ni ligeramente húmedo. Entonces, lo primero que voy a hacer, entremos en detalle, la técnica para el planchado. Una vez apliqué el termoprotector, recuerden, termoprotector increíble porque protege el cabello de las altas temperaturas que generan el secador y la plancha. Entonces, una vez apliqué el termoprotector y tengo el cabello bien seco, voy a hacer una división, dos en los laterales, así, aquí, dos en los laterales, de esta manera, de oreja hacia adelante. Estos laterales los dejamos aquí adelante y la parte posterior o la parte de atrás, que la voy a ir dividiendo con secciones horizontales para lograr un buen proceso de planchado. De esta manera pueden utilizar un caimán o una pinza. Para que esta técnica quede muy clara, recuerden, tenemos que ver todo el video completo, desde el principio hasta el final. Así puede que esto sea una experiencia productiva para sus procesos de aprendizajes y que aprendamos cómo realizar este procedimiento del planchado profesional del cabello. Ahora, tomo una pequeña sección de cabello, la sección inferior, por aquí empiezo tensionando el cabello hacia abajo, de esta manera, y pasando lentamente la plancha, dándole tiempo a la herramienta de que haga su trabajo. Un error muy común que cometen muchas personas es que cuando están planchando, cuando están haciendo estas técnicas de planchado, abren la plancha antes de llegar a las puntas y empiezan a hacer algo como esto, miren, así va a quedar muy mal porque vamos a dejar sin planchar las puntas y las puntas son muy importantes si queremos un resultado apropiado. Ahora, estos pelitos pequeñitos los voy jalando así suavecito y jalando, pasando la plancha para que queden muy lisos. Tensionar hacia abajo y sin abrir la plancha pasarla hasta las puntas. Voy a acomodar la modelo. Tensiono el cabello hacia abajo para que me quede sin volumen. De esta manera, cuando yo tensiono hacia abajo, el cabello me queda sin volumen. Cuando tensiono hacia arriba,
Al contrario, el cabello me va a quedar con mucho volumen, liso pero con volumen. Ya es criterio profesional de cada uno de ustedes decidir cómo quieren el cabello, liso con volumen o liso sin volumen. Tomo la siguiente sección de cabello. Fíjense que es una sección horizontal de esta forma y la acomodo muy bien para posicionarla antes de realizar el planchado. Tensiono el cabello hacia abajo y despacio voy pasando la plancha mientras tensiono el cabello sin abrir la plancha en la punta. De esta forma pueden dar 1, 2 o 3 pasadas, depende del cabello de mi clienta y de lo que yo quiera lograr. De esta manera, tensionando el cabello y hacia abajo. Recuerden, no abrir la plancha, sino dejar que todas las puntas pasen por la plancha de esta manera. Este es el resultado que vamos logrando y de manera progresiva vamos notando cómo el cabello queda muy liso y sin volumen. En este video estamos priorizando técnicas de planchado únicamente. A ver, un punto muy importante en este tipo de cabellos muy ondulados es que la sección quede horizontal, ni muy gruesa ni muy delgada. Tenemos una sección proporcional y voy dividiendo así en 2 secciones. Voy a empezar en este caso por el lado derecho para que la plancha pueda llegar sin ningún problema desde la raíz hasta las puntas y una cantidad de cabello apropiada para la plancha. El peine siempre lo voy a poner de esta manera, hacia abajo, peine hacia abajo y tensionando el cabello desde la raíz hacia las puntas, sin abrir la plancha, de esta manera. Recuerden, cabello tensionado hacia abajo sin volumen, cabello tensionado hacia arriba con volumen, de esta manera, justo así. Ya pasé 2 veces, pueden dar 3 o 4 pasadas, depende de ustedes. Para que la raíz me quede sin volumen, voy a jalar el cabello o tensionarlo firmemente hacia abajo. La plancha no debe ir muy rápido. Hay un error muy común y es que las personas empiezan a pasar la plancha muy rápido, entonces no le dan tiempo a la herramienta de que haga su trabajo. Para tener un buen resultado es importante desenredar muy bien el cabello antes de pasar la plancha, de esta manera. Bien, que el cabello quede bien desenredado, de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora tomo esta siguiente sección, peine hacia abajo, tensionando el cabello hacia abajo y voy pasando la plancha en la medida que tensiono. Lo puedo tensionar con el peine o lo puedo tensionar con la mano. Eso ya es a criterio de cada uno de ustedes. Como se sientan más cómodas. Bien, entonces vamos a tomar una sección delgada y repetimos el proceso de esta manera. Tienen que tomarse su tiempo para tener ese resultado liso, espectacular, que es el resultado que todos queremos para nuestras clientas o para ustedes mismas en sus casas. Pretenden utilizar estas técnicas para ustedes mismas. Tensiono el cabello hacia abajo. Yo no quiero sonar reiterativo, lo único que quiero es que les quede totalmente claro el proceso y que aprendamos algo muy productivo y positivo de ver este video. Al realizar este tipo de planchados, duran mucho tiempo, puede durar el cabello liso 5, 6, hasta 8 días. La primera clave, dejar secar bien el cabello. La segunda clave, usar termoprotector. Recuerden, aquí en el canal ya hay un video en el que explicamos paso a paso cómo utilizar el termoprotector. La tercera clave, tensionar hacia abajo para que el cabello quede sin volumen o hacia arriba para que el cabello quede con volumen. Cuando lo tensiono hacia arriba queda con volumen. Esta técnica de planchar
o cepillar el cabello hacia arriba es muy apropiada para aquellas personas que tenemos poquito cabello o para nuestras clientas que tienen poquito cabello pero lo quieren liso y con volumen. En este caso, por supuesto que no aplica, entonces tensionamos hacia abajo. En la mayoría de los casos, las clientas van a necesitar es quitar volumen en lugar de darlo. Permítame, esta raíz tensionando y meter bien la plancha hasta adentro, encajándola para que la raíz quede muy lisa. Poco a poco aquí vamos viendo el resultado del antes, aquí está, y el después. ¿De acuerdo? Tomamos la siguiente sección, desenredamos bien el cabello, tensionamos o jalamos hacia abajo y desde la raíz vamos desplazando la plancha suavemente hacia las puntas. No abrir la plancha, dejen que todo el cabello pase por las placas de la plancha para tener un excelente resultado. De esta manera. Yo veo muy frecuentemente personas en la peluquería que abren la plancha antes de tiempo y no dejan que la plancha cierre las puntas de manera apropiada. Estas técnicas son muy apropiadas, además porque priorizan la salud del cabello y tengan por cierto que si estamos usando un buen producto termoprotector, no solo estamos protegiendo al cabello, sino además lo estamos nutriendo de alguna manera. Tensionamos el cabello y vamos pasando la plancha lentamente, lentamente. Ahora, me tomo mi tiempo, tomo la siguiente sección de cabello de esta manera. Si yo empiezo a correr con mucho afán, es posible que la técnica no me quede bien realizada. Saco mi sección. Con el caimán voy a tomar la parte que no voy a planchar y procedemos a continuar con nuestro planchado. Es importante dividir aquí en dos secciones nuevamente y desenredar muy bien el cabello antes del planchado. El ánimo de este video es que me quede muy claro el proceso. Por favor, miren bien cómo lo hago para que ustedes también en sus barberías, en su peluquería o en sus casas puedan realizar un planchado de alta calidad, únicamente imitando las técnicas que estoy tratando de enseñarles. Agradezco mucho sus comentarios positivos. Recuerden, para cualquier duda, pregunta que tengan, pueden hacérmela aquí en los comentarios o a través de mi WhatsApp. Tensiono el cabello hacia abajo para que quede sin volumen. Esto lo estoy haciendo totalmente en vivo y voy a intentar no hacerle ningún corte para que ustedes puedan ver bien todo el proceso, paso a paso, y cómo se realiza para que puedan también hacerlo ustedes en sus casas. Bien planchadas las puntas, dejo que pase la plancha y poco a poco aquí podemos darnos cuenta cómo se logra un liso espectacular y sin ningún esfuerzo. El nivel de tensión que yo aplico al cabello es bastante fuerte. La tensión no es suave, la tensión es una de las claves más importantes para que ese planchado dure varios días muy liso. Procuren tomar bien la raíz. Hay personas que usan otras técnicas. Esta es la técnica que yo uso y yo tengo muchas clientas muy satisfechas en mi peluquería. Primero, pasar el secador es lo más profesional, el secador con el cepillo. Sin embargo, en este video estamos priorizando las técnicas del planchado y por eso tomé la clienta y solo la planché sin cepillarla. Una plancha de buena calidad, un buen producto termoprotector y vamos a tener un excelente resultado. Hay gente que dice que la plancha maltrata el cabello. Eso no es verdad. Si la plancha es una plancha moderna, ellas cuentan con una tecnología
increíble, que priorizan la salud capilar. Además, si el termoprotector es de buena calidad, hidrata, nutre, protege y sella la cutícula, lo que hace que el planchado no solo no sea un proceso negativo, sino que además sea un proceso muy positivo para mi cabello, para el cabello de todas mis clientas en la peluquería o en la barbería. Una vez termino, voy a dar otra pasadita de medios a extremos. ¿Por qué es más de medios a extremos? Porque el cabello ahí normalmente se abre más en las puntas, hay más frizz, entonces para que nos quede muy bien sellado y para que las propiedades del producto termoprotector que estoy usando se activen y pues hagan todo su trabajo de manera eficiente. Ahora voy con este lateral. Y hay que tener cuidado con la oreja. Básicamente vienen siendo las mismas técnicas, solo vamos a tener mucho cuidado con las orejas de mi clienta. Sección horizontal. A ver, déjenme yo acomodar un poquito la modelo para que puedan ver bien y el tutorial sea de gran provecho para ustedes. Entonces, este cabello lo tomo con el caimán de esta manera. Y de nuevo desenredar muy bien el cabello, cuidado con la oreja y desde la raíz hacia las puntas, tensionando el cabello hacia abajo, sin abrir la plancha, dejando que hasta la última punta pase por la plancha. Y de a poco vamos viendo este resultado espectacular, este liso fantástico que estoy realizando completamente en vivo para que ustedes se den cuenta. Bueno, en vivo no, en directo, para que ustedes se den cuenta cómo se debe realizar ese planchado profesional. Tomo la siguiente sección de esta manera, otra vez organizar muy bien el cabello, desenredo con el peine y tensiono hacia abajo. Tomo la plancha. La tensión que le aplico al cabello, jalándolo hacia abajo, es lo que me permite ese liso espectacular, con muy pocas pasadas y casi sin esfuerzo. Es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta si quieren tener este mismo resultado, ya sea en sus barberías, en sus peluquerías o en su casa. Me estoy esforzando lo más que puedo para que les quede muy claro el proceso. Espero de verdad que se suscriban al canal, que compartan este video con sus amigos para poder seguir realizando videos como estos. Bien, con este dedito, miren, de esta manera, de un lado a otro, separo muy fácil el cabello. Aíslo el que no voy a planchar y tomo mi sección de esta manera. Repito, desenredar, y el ánimo no es sonar reiterativo, el ánimo es que el procedimiento les quede absolutamente claro. Fíjense bien en mi plancha, por favor. Ese tema de que el calor es negativo, recuerden, es un tema antiguo, de cuando no existían las planchas con iones, con corriente galvánica, con tecnología soft hielo, placas de titanio. Ese tema de que el calor es negativo es un tema antiguo, recuerden, quien opina eso no sabe todo el proceso completo como lo estamos explicando aquí en este video. Hay una cantidad de beneficios que se activan en este proceso del planchado y que vienen en realidad la mayoría ligados al producto termoprotector que utilizamos. De nuevo, este dedito, mírenme aquí, este de aquí, llevo hasta el otro lado, ajusto y separo. Así mismo saco yo de una manera muy práctica las secciones que voy a planchar. Es una forma muy práctica y se las comparto porque en realidad a mí me funcionan muy bien y estoy seguro de que a ustedes también les van a ser de mucha utilidad. Desenredamos el cabello, desenredo muy bien, de esta manera. Tomo la sección, ya bien desenredada, jalo el cabello hacia abajo y esta tensión es muy importante y la velocidad a la que paso la plancha lentamente para que la plancha tenga tiempo de hacer su trabajo. Fíjense bien, miren,
de esta manera. Esto es más gráfico y la idea es que les quede en la cabeza muy claro cómo se realiza para que ustedes puedan también imitar estos procesos sin ningún problema. Miren cómo va quedando espectacular, liso, brillante. La cantidad de frizz se reduce en un 95%. Voy tensionando el cabello muy fuerte hacia abajo, lentamente. Miren la velocidad a la que yo paso la plancha. La velocidad es relativamente mínima. Si yo lo hago más rápido, no le doy tiempo ni a la herramienta ni a los productos de que hagan su trabajo. Pueden dar 1, 2, 3, 4 pasadas, no hay ningún problema. A ver, lo primero es no planchar el cabello todos los días. Con esta técnica no es necesario. Un planchado dura perfectamente 4, 5 o hasta 8 días. Consejos importantes: no usen planchas de imitación. Compren planchas originales que contienen el soporte, la garantía y pues la tecnología necesaria para que el planchado sea un proceso positivo y no negativo. El resultado pues salta a la vista, las palabras sobran. Podemos observar aquí como poco a poco hemos logrado este liso espectacular, casi sin esfuerzo. Bien, ahora paso al lateral izquierdo. Permítanme acomodar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver muy bien. Esto es importante para que sea muy gráfico el video y además sea útil en su proceso de aprendizaje. Este dedito, este lo uso como herramienta para poder seccionar el cabello apropiadamente. Permítanme un segundito, por favor. Eso, aquí está, muy bien. De nuevo, la forma de la edición: este dedo, este pequeño, atraviesa la sección de un lado a otro, ajusto y separo. Con el caimán voy a tomar y a seccionar el cabello, a separar el cabello que no voy a planchar. Ahora acomodo muy bien el cabello. Permítanme, tomo mi peine y vamos tensionando el cabello hacia abajo, fuertemente, despacio. Desde este otro ángulo puede que veamos algunas cosas o algunos detalles de la técnica que no hayamos podido ver antes. Desde aquí seccionamos, separamos el cabello que no voy a planchar, desenredo muy bien la sección que voy a planchar de esta manera que no queden nudos para poder hacer un planchado de calidad y sin tanto complique. Tensionando el cabello hacia abajo, tensionando el cabello hacia abajo. Pueden dar 1, 2 o hasta 4 pasadas sin ningún problema. Ustedes van determinando la cantidad de veces que es necesario pasar la plancha en la medida que van trabajando. Siempre aplicando, por supuesto, las técnicas que acabo de mostrar, pues a todos ustedes que están interesados en aprender estas técnicas. Espero que ya les haya quedado claro cómo seccionar el cabello. Desenredamos el cabello muy bien. De esta manera, este cabello es bastante enredadizo. El de esta clienta en particular es muy crespa, el cabello se enreda mucho, entonces desenrédelo bien. Posicionan el peine hacia abajo, sujetando con este dedo y tensionamos hacia abajo. Eso, muy bien, despacio. Tensionamos hacia abajo, despacio. Ya cuando yo termino, 2, 3 pasaditas más a las puntas para que el cabello nos vaya quedando lo mejor posible. Desenredo bien el cabello, la plancha bien desde la raíz. Yo creo que desde este ángulo alcanzamos a ver unos detalles
que en el otro ángulo no alcanzábamos. Recuerden, la tensión es fundamental para lograr un excelente resultado, un resultado profesional de alta calidad, nuestro liso con plancha o en nuestro planchado profesional del cabello. Estos pelitos pequeñitos los vamos tensionando y vamos pasando la plancha lentamente. Por ahí se me quedan unos, dos pelitos donde falta. Y por ahí voy pasando la plancha. Voy a hacer otros videos más completos donde voy a enseñar otro tipo de técnicas más profesionales. Los voy a tratar de explicar de la manera más simple posible para que les quede totalmente claro cuál es el proceso. Hay una recomendación muy importante y es que el cabello lo voy a dejar enfriar muy bien o con el secador. Coloco un poco de aire frío después del planchado para que el cabello me quede frío antes de poner la silicona y la laca o los productos de estilizar. En este caso yo voy a colocar el secador con aire frío. Si ustedes en sus casas no tienen secador, solo déjenlo enfriar antes de poner los productos del estilizado. Un poquito de aire frío así, suave, aire suave, para que enfríe un poco el cabello. Apenas mi cabello ya está frío, voy a usar este producto. Esto es laca. La laca nunca la pongan así en chorro. Hay personas que lo hacen así, pero es cuando quieren cargar los cabellos de este producto para que el peinado sea rígido. Entonces, para que el peinado sea natural, voy a poner una pequeña cantidad aquí en mi mano. La distribuyo bien y priorizo la aplicación de medios a extremos. Recuerden, laca para fijar el peinado, pero mantener el movimiento natural. De medios a extremos, una cantidad muy mínima. A mí me encanta este producto, el Serum 3 en 1 en vez de silicona, Ertio. Este es uno de los productos que aportan brillo y además de aportan brillo, aportan nutrientes, sella la cutícula. Es un producto muy bueno. Igual lo distribuyo en mis manos y aplico de medios a extremos de esta manera. De medios a extremos de esta manera. Con la pequeña cantidad que ha sobrado, voy a poner en la parte superior para disminuir ligeramente todo lo que viene siendo el frizz y estos pelitos pequeñitos que tienen de repente, que se levantan un poquito en el proceso, justo así. Y hago una priorización de aplicar el producto de medios a extremos, principalmente en las puntas. Justo así debería quedar nuestro planchado. Este es el resultado final. Recuerden, para cualquier duda, pregunta que tengan, pueden hacerlo aquí en los comentarios o a través de WhatsApp. Yo con mucho gusto estaré encantado de poderlos ayudar. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal, compartan el video para poder seguir haciendo videos como este. Recuerden seguirnos en nuestras otras redes sociales. Estamos como Academia de Belleza Limagine en Instagram y en Facebook. Fue un placer para mí estar hoy aquí con ustedes. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del video y espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias por estar. Academia de Belleza Limagine. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.